Pues buenos días y bienvenidos a este acto central del Día Internacional de la Luz que celebramos en la ciudad de Castellón este año, pero es un acto que congrega, reúne a todas las actividades que se hacen en toda España en relación a este día. Quiero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí presentes, que nos acompañáis, pero en particular a las autoridades que después de que yo finalice mi turno, pues irán subiendo y a dirigiros unas palabras. En primer lugar, María Josefa Izuel, la presidenta del Comité Español del Día Internacional de la Luz. Después Rafael Sebastián, el director general de Ciencia e Investigación de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. Gracias, Rafael, por estar aquí en representación de la Generalitat. Cómo no, a la alcaldesa de la ciudad de Castellón. Muchísimas gracias, Begoña, por acompañarnos. Y a la rectora de la universidad, que también nos ha estado dando apoyo y soporte toda la semana. Voy a ser muy breve, simplemente 3 ideas para recordaros lo que hemos ido organizando, porque hoy es el acto central, pero hemos estado toda la semana organizando actividades. Y bueno, en primer lugar, intentamos emular a los fotones. Hicimos una carrera, intentamos alcanzar la velocidad de la luz. Algunos, los más atletas, con menos masa, son los que llegaron primero. A velocidades próximas a la luz, otros más lentos, pero fue una actividad realmente en la que hubo una gran participación. Después aprendimos de la curiosidad de las más pequeñas y los más pequeños que están en las escuelas, en los centros de primaria y secundaria de la ciudad de Castellón y de la provincia, que vinieron y organizaron unos talleres en la escuela. Gracias, Ana, por ceder los espacios de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. Y realmente podemos ver lo curiosos, ¿no?, que son los niños muchas veces cuando hacen preguntas sobre estos temas. Después tuvimos la oportunidad de generar y estar enfocados en la idea del Día Internacional de la Luz, que es hacer conciencia de la relevancia que tienen las tecnologías de la luz en el bienestar y en el progreso de la sociedad. Y aprendimos que la luz es tecnología, pero también es arte, cultura, patrimonio, ¿no? En el Mediterráneo no puede ser de otra manera que asociar el concepto de luz a esas ideas. Hoy tenemos este evento y bueno, yo creo que también hemos aprendido una cosa que permanecerá en el grupo y es que hemos hecho amigos en el camino. Amigos, en particular, miro a las personas que se encargan del Festival Imaginaria, el Festival de Fotografía, que yo creo que ha sido un placer encontrarlos en este camino inesperadamente y que yo creo que seguro que a partir de ahora vamos a seguir haciendo cosas como la del taller de este sábado en el Ágora y seguro que continuaremos. Agradecimientos a todas las personas que están, a la gente del grupo, a las personas que habéis venido de fuera, de las universidades valencianas, Juan Antonio, Pedro, Augusto, que nos dará la charla después, Inma, la gerente de la Fundación Valer, que también está aquí en Castellón y nos acompaña hoy, Mónica, la directora de la escuela, el director del Departamento de Física, las directoras de los institutos y toda la gente y sobre todo también al Comité Español del Día Internacional de la Luz por confiar en Castellón y una mención muy, muy, muy especial al alma mater de esto también, porque esto es posible gracias a Vicent Climent, que hoy no nos puede acompañar y es de justicia reconocer todo el trabajo que él también hizo. Por mi parte, María Josefa, Maricín.
Buenos días a todos, alcaldesa de Castellón, rectora de la Universidad Jaume I, autoridades, presidenta de la Sociedad Española del Día Internacional de la Luz y asistentes. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación a este evento, que creo que sirve para que todos reflexionemos sobre la importancia que tiene la luz hoy en día en nuestras vidas. No solamente la luz visible, que es la que todos podemos apreciar, sino que creo que también hay que dar una importancia a la luz no visible. Creo que una de las en los temas que vamos a hablar hoy, entre los que se encuentra pues, la evolución que ha habido en diferentes sectores, como se comentaba hace un momento, tecnológicos. Y creo que de todas las opciones que tenemos me gustaría resaltar tres. Una de ellas es la astrofísica y el estudio del cosmos, que es fundamental. El estudio también o la mejora en las telecomunicaciones y en computación, del que también hemos hablado, y algunos avances en medicina, que todos ellos se han producido gracias a la luz, ¿no? Si comenzamos por el estudio del cosmos, dentro de la Comunidad Valenciana tenemos grupos de investigación muy relevantes que durante muchos años han estado realizando estudios en los cuales analizamos cómo la luz, que como todos saben viaja a una velocidad vertiginosa, 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, viaja de un extremo a otro del universo y podemos capturar para entender no solamente cómo se conforma hoy en día el universo, sino la evolución del mismo. Y algunos investigadores, pues gracias a algunos programas como el programa de atracción de talento que ahora tenemos en la Comunidad Valenciana y que tengo el placer de conocer en persona, están realizando estudios gracias a esos nuevos telescopios orbitales que permiten capturar lo que está pasando o cómo se creó el universo hace 400 o 500 millones de años y estudiar pues, lo que pasó cerca del proceso del Big Bang. Además de esos estudios, pues hay otras áreas fundamentales, algunas de ellas en las que yo trabajaba hasta hace poco tiempo, como el estudio de la medicina, donde han habido avances muy relevantes en sectores como, por ejemplo, en el sector de la imagen médica, donde la luz, digamos la luz no visible de la que hablábamos antes, los rayos X, nos permite ver el interior de las personas. Es decir, podemos analizar la evolución de una enfermedad, por ejemplo, del cáncer, podemos observar cosas que antes no se podían ver, utilizar medicina de precisión para tratar ese tipo de enfermedades de una manera mucho más precisa y de esta manera pues, mejorar e intervenir mucho en la vida de las personas y de la sociedad. Y por último, otro sector que ha sido muy revolucionario en los últimos años ha sido el sector de las telecomunicaciones. Como sabéis, hasta hace poco todos utilizábamos comunicaciones, todos utilizábamos Internet utilizando cableado de cobre o cable coaxial en el cual pues, todas las comunicaciones, Internet, los datos viajaban en este tipo de tecnologías. Esto ha ido evolucionando gracias a la óptica y gracias a la comunicación y despliegue de medios de fibra óptica en todas las ciudades. Hoy todos prácticamente tenemos conexión a Internet y tenemos una fibra óptica que llega hasta nuestras casas, se conecta al router que tenemos en nuestra casa y nos permite avanzar hacia el futuro con unos anchos de banda disponibles tanto a nivel doméstico como pues, universidades y empresas que nos ayudan a que pues, la sociedad avance. Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana somos pioneros también en el desarrollo de chips ópticos programables, es decir, chips que ya se pueden programar utilizando óptica, no son los chips convencionales que ahora mismo tenemos en la mayor parte de los dispositivos y que probablemente en el futuro nos permitirán pues, abaratar costes en el desarrollo de chips y tener una tecnología que nos permitirá dar un paso en la evolución al futuro, como decía, gracias a estos avances que se están produciendo a nivel de tecnología óptica y del tratamiento de la luz. Por lo tanto, me gustaría concluir que en la Comunidad Valenciana somos muy potentes en este ámbito. Creo que este Día Internacional de la Luz celebra también los avances que hemos tenido por los investigadores excelentes y el trabajo de las universidades y centros de investigación de la Comunidad Valenciana que han realizado en los últimos años y que espero sigan realizando con todo el apoyo tanto de la sociedad como de las instituciones en los próximos años. Y creo que pues estamos posicionados de una manera muy relevante en el ámbito nacional e internacional en este tipo de aspectos. Así que encantado de poder participar y dar mi apoyo a esta sociedad y bueno, espero que en el futuro podamos celebrar más éxitos como hasta ahora. Gracias por su atención. Rectora magnífica o magnífica amiga y rectora de la Universidad Jaume I Balcón, presidenta del Comité Español del Día Internacional de la Luz y catedrática emérita de óptica de la Universitat Autónoma de Barcelona, María Josefa Izuel, director general de Ciencia e Investigación
de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo, Rafael Sebastián, vicerrector de Investigación y también miembro del comité organizador del Día Internacional de la Luz, Jesús Lancis, vicerrectora, bueno, autoridades, amigos todos. En primer lugar, como alcaldesa de Castellón, me gustaría dar la bienvenida a todas y cada una de las personas participantes en este Día Internacional de la Luz, en especial a los que visitan por primera vez nuestra ciudad. Espero que tengan una estancia muy agradable, disfrutando tanto de la vertiente profesional y académica estos días, como de los múltiples atractivos que tiene nuestra ciudad. Yo no sé si han conocido ya nuestras playas maravillosas con un día de sol radiante que tenemos, o nuestra gastronomía, y por supuesto lo mejor que tenemos que ofrecer es el cariño de nuestra gente, así que espero que puedan comprobarlo. Hágase la luz. Quizá esta expresión resume como pocas la importancia primigenia del asunto lumínico, porque la luz es sinónimo de vida. La luz es esperanza, es progreso, es futuro. Gracias también por haber elegido nuestra Universitat Jaume I para celebrar este Día Internacional de la Luz, porque también es luz para nuestra ciudad, es la luz del conocimiento y, por tanto, el conocimiento es el que nos abre los ojos. La luz es la que nos hace avanzar y la que ha transformado sociedades, civilizaciones enteras, que sigue guiando a los barcos que llegan a puertos como el nuestro. La luz, que casi siempre es sinónimo de cosas buenas. Gracias, sí. La luz que se opone a la oscuridad, aunque muchos sostienen que la oscuridad no existe, simplemente falta luz. La ciudad de Castellón también es una ciudad muy unida a la luz. Hace solo unos días, yo voy a dar otro prisma, se ha hablado aquí del cosmos, se ha hablado de los avances médicos, se ha hablado del universo, se ha hablado de muchas cosas. Yo le voy a dar otra perspectiva, porque a mí me gusta decir que nuestra ciudad es la ciudad de la luz, y ahora les voy a explicar por qué. Hace solo unos días nos reuníamos de forma solemne alrededor de uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad, conocido como la Farola. Nuestra Farola, un monumento que simboliza la luz de la historia de nuestra ciudad, por supuesto, y que recuerda la coronación, el día que coronaron a nuestra patrona, que aquí tiene mucha devoción, la Mare de Déu del Lledó. Es la luz, por tanto, en este caso, de un sentimiento. Por otro lado, un poema de un autor nuestro, de Bernat Artola, uno de nuestros autores más importantes, explica que nuestra ciudad tuvo el honor de venir desde la antigüedad per lluminosos camins, que es en valencià, que es por caminos luminosos. Por tanto, nuestra historia está muy vinculada a la luz, a esos caminos luminosos. De esta manera metafórica, nuestro autor se refería al traslado y asentamiento definitivo de los castellonenses que vivíamos en un castillo, en el Castellbell, a la Plana. Vivíamos en un castillo en las montañas más cercanas, que Castellón también tiene montañas. Cuentan que nuestros antepasados se guiaron en la noche, cuando se trasladaron del Castellbell hasta la Plana, con la luz de farolillos que ataban a sus gallatos, a sus callados, para ver mejor el terreno que pisaban en ese traslado con el que arrancaba la historia de Castellón, de nuestra ciudad. Es nuestra historia fundacional. Por tanto, esos faroles con el tiempo se fueron modificando, se fueron embelleciendo y se fueron convirtiendo en unos grandes monumentos que hoy son los símbolos de nuestras fiestas, a mí me gusta decir, internacionales de la Magdalena, que son las gallatas, que es el símbolo de nuestra ciudad. Definidas también, es otra frase en valenciano, como un esclat de llum sense foc ni fum, o sea, un estallido de luz sin fuego ni humo, y cuyo desfile este año hemos tenido la suerte de que fuera declarado como bien de interés cultural, y el que aprovecho para invitarles a ese desfile y a nuestras fiestas de la Magdalena a todos los que no sean de aquí, porque les aseguro que van a querer volver y repetir. Eso se lo digo yo para los que todavía no las conozcan o no nos conozcan, porque las fiestas de la Magdalena son conocidas también como las fiestas de la luz. Unas gallatas que son reflejo, en cierta manera, de la evolución también de la luz y la iluminación en nuestra sociedad, desde las bombillas incandescentes más rudimentarias con las que empezamos, hasta la tecnología de LED que ahora las moderniza y permite aumentar las posibilidades artísticas y creativas. Porque para hacer realidad una idea, se nos tiene que encender una bombilla. La luz ilumina nuestras fiestas, ilumina, se ha dicho aquí también, la cultura, ilumina el arte. Luces, cámara, acción.
en otro de los caprichos del destino, quiso que el cinematógrafo llegara de la mano de dos hermanos franceses de apellido Lumière, que quiere decir precisamente luz. La luz y su estudio y sus aplicaciones revolucionan el panorama científico. Lo han dicho mejor los científicos que yo. Avances en campos como la óptica, la física, la química, la informática, desde la depuración de aguas con luz ultravioleta hasta las últimas técnicas láser médicas y quirúrgicas o soluciones energéticas más sostenibles, vemos cómo las utilidades crecen de manera exponencial. No quisiera, por tanto, sin felicitar al Grupo de Investigación en Óptica de la Universitat Jaume I y al Comité Español por hacer posible que Castellón acoja este acto central del Día Internacional de la Luz. A ellos y al resto les deseo, me vais a permitir que os tutee, bienvenidos a Castellón y os deseo a todos una feliz y luminosa jornada. Muchísimas gracias y gracias, rectora, por contar conmigo siempre. Gracias. Alcaldesa de Castellón, querida Begoña, director general de Ciencia e Investigación, querido Rafa, presidenta del Comité Español del Día Internacional de la Luz, María Josefa Esbel, vicerrector de Investigación, Jesús, querido Jesús, vicerrectora de Cultura, directora de la Escuela, comunidad científica, amigas y amigos, buenos días. La alcaldesa, como es perceptivo, os daba la bienvenida a la ciudad de Castellón y yo os doy la bienvenida a la Universitat Jaume I, a esta sede que tenemos en la ciudad de Castellón. Y quiero deciros, en primer lugar, que es un placer acoger este acto central en España para conmemorar precisamente el Día Internacional de la Luz. Hacerlo precisamente aquí, en la Universitat Jaume I, y con ello nos sumamos a otras instituciones que ya han acogido este evento, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela o la Politécnica de Cataluña. Pero sobre todo, hoy es un gran día. Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a esa difusión del conocimiento y su transferencia al tejido social y productivo. Todos los que estamos hoy aquí reunidos sabemos que la divulgación científica es esencial para que la sociedad pueda conocer, entender y valorar el papel fundamental que tiene la ciencia, ese papel que tiene la ciencia como palanca para el progreso y el bienestar de todas las personas. Lo comentaban anteriormente, justamente el láser, cuya primera emisión se realizó el 16 de mayo de 1960, y precisamente hoy es lo que celebramos, es un ejemplo de cómo un descubrimiento científico nos proporciona herramientas revolucionarias para el beneficio global de la sociedad. Aquí tenemos un gran ejemplo de eso que decíamos, cómo la ciencia, cómo el conocimiento y la transferencia puede ser esa palanca de progreso y bienestar de las personas. También sabemos que el conocimiento científico en su conjunto es esencial para hacer frente a desafíos como el desarrollo sostenible, la energía, la salud de las comunidades y, en general, para mejorar la calidad de vida de las sociedades. También somos conscientes que el conocimiento científico es extenso, multidisciplinar y, al mismo tiempo, muy especializado. No tenemos una tarea fácil. Es el resultado de millones de científicas, de científicos en todo el mundo. Y esto es particularmente importante en un momento en el que los retos a los que nos enfrentamos como sociedad son cada vez más complejos y multidimensionales. Si fuera poco, además, para conseguir que la actividad investigadora se perciba como un pilar básico de progreso y de bienestar, resulta extremadamente necesario que la comunidad científica y la sociedad en general estrechemos vínculos y reforcemos nuestra colaboración. Y sabéis que en la Universidad Jaume I eso siempre ha sido una prioridad. Nuestro compromiso con la transferencia del conocimiento
y la divulgación científica es un eje estratégico de nuestro plan de acción de gobierno y, además, diría más, es el principio rector que impregna el ADN de nuestra universidad. Nadie duda cómo la Universidad Jaume I ha contribuido desde sus orígenes, desde 1991, a la generación de conocimiento e innovación. Y no solamente eso, sino cómo esa contribución ha sido esencial para explicar en gran medida la transformación económica y social de Castellón en las últimas décadas. Alcaldesa, lo sabes bien, lo hemos comentado muchas veces, esa colaboración tan necesaria. No lo podemos hacer solos. Necesitamos buscar sinergias, esas sinergias que encontramos en la Generalitat Valenciana, hoy también representada por su director general, o las sinergias que encontramos con nuestro ayuntamiento. Gracias de nuevo por acompañarnos, alcaldesa. Hoy también es un buen momento para seguir apelando a esa complicidad institucional, social y económica, y hacerlo para que el conocimiento que se genere en nuestro campus sea un vector de innovación y nos permita afrontar conjuntamente los retos que tenemos como sociedad. Precisamente el Día Internacional de la Luz, que hoy conmemoramos, es un magnífico ejemplo de esas sinergias y de proyección social de la ciencia. Pero para ello, como decía, necesitamos sumar esfuerzos y buscar sinergias. Y precisamente por eso quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible. En primer lugar, al Comité Español del Día Internacional de la Luz, que coordina la celebración, que agrupa sociedades científicas, centros de investigación, universidades, consorcios, plataformas tecnológicas, empresas. Gracias. Gracias por llevarnos año tras año a la celebración del Día Internacional de la Luz y estar hoy en Castellón. A la Generalitat, al Ayuntamiento, esa colaboración, no solamente por la asistencia hoy, sino por vuestra colaboración con las universidades como agentes de transformación social. No dejéis nunca de creer en las universidades. Os aseguro que valdrá la pena. Y, por supuesto, al Grupo de Investigación de Óptica. Es cierto, es un magnífico grupo de investigación implicado, generoso, con vocación internacional, científica y, además, también con un gran compromiso institucional hacia la Universidad Jaume I. Muchísimas gracias por todo el trabajo que realizáis. Gracias, vicerrector. Una vez más tengo que darte las gracias, ya como vicerrector, como científico, a la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, al INIT, a todos los departamentos, servicios, vicerrectora de Extensión Universitaria, por hacer posible que hoy estemos aquí. Y quiero finalizar mi intervención refiriéndome o haciendo una mención especial, ya se ha hecho, no voy a ser original, pero quiero hacerlo también, a Vicent Climent, persona, anterior rector de la universidad, de hecho, persona a quien yo sucedí. Climent ha sido una persona clave en la Universidad Jaume I por el trabajo, en primer lugar, como científico dentro de su grupo de investigación de óptica, lo lideró durante muchos años, y también a la Universidad Jaume I. Él trabajó de manera incansable en organización de actividades, en coordinación, en relaciones institucionales, para que cada año celebráramos el Día Internacional de la Luz. No nos ha podido acompañar, pero creo que hoy estamos aquí en buena medida gracias a Vicent. Así que gracias, Vicent, gracias a todos y a todas, y damos por inaugurada la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Luz. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Óptica de Castellón por haberme dado la oportunidad de poder participar en este acto central del Día Internacional de la Luz. Quiero agradecer a todos los presentes, autoridades, compañeros, amigos y amigas. Y el título de la conferencia es el que figura en la imagen. Y para comenzar, simplemente decir que Stephen Benton, que fue uno de los pioneros de la holografía, inventor del holograma de arcoíris, el que tenemos en las tarjetas de crédito,
señaló en más de una ocasión que es la intersección de arte, ciencia y tecnología lo que hace la holografía tan interesante. Esa es la razón por la cual he elegido el título para esta presentación. Es evidente que la holografía ha dado lugar a numerosas aplicaciones científicas y tecnológicas, y además en ámbitos muy distintos, pero también ha proporcionado un medio para el arte. Pero, ¿qué es la holografía? ¿Y qué es un holograma? Es lo que vamos a intentar responder ahora. Bien, la fotografía es la técnica tradicional para producir y almacenar imágenes permanentes de objetos que emiten o difunden luz. En la fotografía lo que se consigue es una imagen bidimensional de un objeto que generalmente es tridimensional. Es sencillo además, utilizando conceptos de óptica geométrica, de trazado de rayos, ver cómo el objetivo de la cámara fotográfica forma la imagen de un objeto en un sensor CCD, bueno, antiguamente en una película fotográfica, ¿vale? Y un poco para entender mejor el proceso, vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando el objeto es iluminado o emite luz, lo que hace es que hay una onda objeto con una amplitud y una fase que sale de ese objeto. Esa onda es la que llega a nuestros ojos y es la que nos permite ver el objeto. Pues bien, en la fotografía, esa onda objeto, lo que sucede es que en el plano del sensor CCD lo que se almacena no es la onda objeto, sino la intensidad de la onda objeto, que es el módulo al cuadrado de su amplitud, perdiéndose toda información relacionada con la fase de la onda. De este modo, pues se pierde ese carácter tridimensional que tiene el objeto. Si de alguna forma fuéramos capaces de almacenar la onda objeto o información sobre esa amplitud y esa fase y posteriormente volver a sacarla, cuando esa onda objeto llegara a nuestros ojos nos parecería que estamos viendo el objeto aunque el objeto no esté allí. Bien, pues eso es lo que se consigue con la holografía, que permite obtener imágenes tridimensionales y cuyos fundamentos físicos están basados en la naturaleza ondulatoria de la luz, que durante el siglo XVII ese modelo ondulatorio fue propuesto y defendido fundamentalmente por Christian Huygens, en oposición al modelo corpuscular defendido nada más y nada menos que por Isaac Newton. Pues la holografía es una técnica que consiste en dos etapas. Una primera etapa, que recibe el nombre de registro, y una segunda, que recibe el nombre de reconstrucción. La etapa de registro está basada en el fenómeno de las interferencias luminosas, que fue demostrado a principios del siglo XIX por el científico inglés Thomas Young. Mientras que la etapa de reconstrucción está basada en otro fenómeno óptico, que es el fenómeno de la difracción, estudiado sobre todo en un trabajo publicado en 1815 por el ingeniero y físico francés Agustín Fresnel. Fresnel murió muy joven, con 39 años, de tuberculosis, como todos los románticos de aquella época, aunque él no era un romántico como Chopin o como Becker. Vivió en París, y ya que estoy hablando de París, que es donde él vivió y donde está enterrado en el cementerio más famoso de París, voy a hacer un pequeño inciso para hablar de París, la Ville Lumière, la ciudad de la luz, además de Castellón, ¿vale? ¿Qué mejor que hablar de la ciudad de la luz o de París en el Día Internacional de la Luz? Supongo que muchos y muchas de los aquí presentes han estado en París, casi todos, y si no, seguro que han visto más de un documental de la 2 de París. Imagino que habrán visto el río Sena, el Palacio Nacional de los Inválidos, quizás, pero seguro que si han estado en París lo que han visto es la Torre Eiffel. Pues bien, si uno va a la Torre Eiffel, no sé si se han fijado en lo que aparece justo en ese cuadradito amarillo encima de los 4 arcos, en las 4 fachadas, en la primera planta. Pues bien, lo que tenemos ahí son los nombres de 72 científicos e ingenieros franceses, a 18 nombres por fachada. Pues bien, uno de los nombres es el nombre de Fresnel, en la fachada que da a la escuela militar. Hay otros muchos nombres de matemáticos, ingenieros, físicos, químicos, pero por citar aquellos relacionados con la ciencia de la luz, con la óptica, podemos encontrar a Fourier, a Foucault, a Cauchy, a Arago, a Fizeau, a Malus, a Daguerre, Lagrange y Jamin. ¿Vale? Bien, pues siguiendo un poco con nuestras etapas
del método holográfico, vamos a continuar analizándolas, pero quisiera que os quedarais con esos tres nombres: Huygens, Young y Fresnel. La naturaleza ondulatoria, las interferencias y la difracción, porque esos nombres van a aparecer más adelante. Bien, un poco para entender el proceso de formación de un holograma, vamos a fijarnos en cómo se forma una imagen. Supongamos que tenemos un objeto, ese pequeño tren de juguete, y miramos el objeto. Lo que llega a nuestros ojos es una onda objeto, una onda emitida o reflejada o difundida por el objeto. Esa onda está caracterizada por una amplitud y una fase. Bien, pues en la holografía, en la etapa de registro, lo que se hace es hacer interferir, un proceso interferencial de esa onda objeto con una onda de referencia conocida. Normalmente una onda plana, que es lo más sencillo, pero bueno, podría ser cualquiera. Se forma un diagrama interferencial de franjas claras y oscuras, y ese diagrama interferencial es lo que se almacena en el medio de registro, inicialmente en una emulsión fotográfica. Es decir, no se almacena la imagen del objeto, sino un diagrama interferencial. Ese medio de registro, una vez impresionado y en ocasiones también procesado, como en el caso de una emulsión, recibe el nombre de holograma, porque del griego holos, que significa la totalidad, porque tiene información codificada tanto de la amplitud como de la fase de la onda objeto. En el proceso o en la etapa de reconstrucción, lo que hacemos es iluminar el holograma con una onda similar a la onda de referencia que utilizamos en el registro. Y por el fenómeno de la difracción, del holograma emerge una onda difractada que es idéntica a la onda imagen. Si esa onda imagen llega a nuestros ojos, como es idéntica a la onda que venía del objeto, nos parece que estamos viendo el objeto, aunque el objeto no está realmente ahí, porque tenemos su onda. Un poco podemos decir el símil que en el holograma lo que hacemos es congelar la onda objeto y más adelante ponerla de nuevo en marcha. Bien, pues ahí tenemos un ejemplo. Claro, para obtener franjas de interferencia contrastada es necesario luz de alta coherencia, como es el caso del láser, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo de cómo tendríamos pues, el objeto, el haz que sale del láser se divide en dos partes, una ilumina el objeto y la onda dispersada llega a la placa del material fotosensible, y una onda de referencia, y lo que almacenamos es el diagrama interferencial. En la etapa de reconstrucción iluminamos con luz del láser con una onda idéntica a la onda de referencia, y aparecen dos imágenes. Una imagen virtual donde teníamos el objeto y una imagen real justo al lado opuesto. Mirando a través del holograma nos aparece la imagen tridimensional del objeto. Una de las cuestiones importantes es que, a diferencia de la fotografía, que es una imagen bidimensional, es que el objeto se presenta en su relieve. El efecto de paralaje es evidente, podemos mirar detrás del objeto almacenado y ver cosas escondidas, ¿vale? A eso son tres fotografías de un holograma de reflexión tomadas desde ángulos distintos. Para obtener franjas de interferencia contrastadas y hologramas de gran calidad es necesario la luz coherente como el láser, es necesario tener un láser. Pero no solamente es necesario tener un láser. Si nos fijamos en el diagrama interferencial más sencillo, que es el de dos ondas planas, si utilizamos un láser de Leo-Neon, del color rojo, y el ángulo de las dos ondas planas es de 40 grados, estamos almacenando un diagrama interferencial que la distancia entre dos franjas consecutivas es de 0,001 milímetros. Es decir, en cada milímetro tenemos 1000 franjas de interferencia que tenemos que almacenar. Claro, eso requiere, por una parte, un medio de registro capaz de almacenar esa resolución, y por otra parte que durante el proceso de registro no puede haber ningún movimiento, y por tanto los hologramas se registran sobre una mesa antivibratoria y pues con todos los elementos sujetos con tornillos e imanes a la mesa. Bien, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se llegó a la holografía? Bien, aunque en el devenir de la holografía podemos encontrar numerosos héroes e incluso algún que otro villano, podemos decir que fueron tres sus principales protagonistas.
El primero fue Denis Gabor, un ingeniero húngaro, afincado en Inglaterra, inventor de la holografía en 1947 y que recibió el Premio Nobel de Física en 1971 por su invención y desarrollo del método holográfico. Sin embargo, la idea de Gabor no habría pasado de ser un white elephant, un elefante blanco, como se dice en inglés, un objeto superfluo y sin ninguna aplicación, si no hubiera sido por la aparición de dos nuevos actores en escena. Uno de ellos fue Denis Yuk, en la antigua Unión Soviética, pero sobre todo Emmett Leith en los Estados Unidos. Fueron tres y además muy distintos, he utilizado la palabra orígenes, tres orígenes distintos e independientes de la holografía, y además tres lugares no solamente muy distintos entre sí, sino muy distintos de lugares en los que nosotros pensamos que se hace ciencia, una universidad, un centro de investigación, no. Uno de ellos fue un laboratorio industrial de una empresa de ingeniería eléctrica, en Rugby, Inglaterra, un instituto científico del Estado que se dedicaba a hacer trabajos de óptica, de instrumentación óptica para la Armada Soviética, y por otro lado un laboratorio clasificado de la Universidad de Michigan que hacía proyectos para el ejército de los Estados Unidos. Esos fueron los tres sitios donde empezó la holografía. Sin embargo, además de estos tres, hay un cuarto protagonista que no puedo dejar de mencionar, porque fue el revulsivo que reactivó de forma explosiva la holografía a principios de la década de los años 60 del siglo pasado. Y este cuarto protagonista fue el láser. Como ya se ha comentado, el 16 de mayo de 1960, Maiman consiguió la primera emisión láser. El láser es uno de los más versátiles e instrumentos científicos de todos los tiempos. Gracias al láser se consiguió la coherencia necesaria para poder fabricar hologramas no solo de gran calidad, sino también de gran tamaño, y además abrió la puerta a numerosas aplicaciones de la holografía. Como ya he dicho, Denis Gabor en 1947 inventó la holografía, pero él no le llamó holografía, eso vino después. Él le llamó reconstrucción del frente de onda, por lo que he comentado antes. Quería reconstruir el frente de onda y tener un frente de onda igual que el que venía del objeto. Gabor nació en Budapest, entonces perteneciente al Imperio Austrohúngaro, y aunque la física le fascinaba, pues al final decidió estudiar ingeniería, en parte influido por su padre. ¿Tú qué vas a estudiar física? Estudia ingeniería, que es una carrera con más prestigio, ¿vale? Bien, pues en 1921 marchó a la Universidad Técnica de Berlín, donde obtuvo el diploma de Ingeniería Eléctrica en 1924 y el título de doctor ingeniero en 1927. Ese mismo año, de 1927, empezó a trabajar en la compañía, en el laboratorio de física, en un laboratorio de I+D, de la compañía Siemens Halske en Berlín, donde empezó a desarrollar sus numerosos inventos. Desde 1927 a 1971 hizo 62 patentes, ¿vale? En el año 1933 tuvo que abandonar Alemania cuando llegó Hitler al poder, porque debido a su origen judío no le renovaron el contrato en la Siemens, volvió a Hungría, tampoco consiguió trabajo y al final, en 1934, marchó a Inglaterra a una empresa de ingeniería eléctrica a trabajar en el laboratorio de investigación de la British Thomson Houston Company en Rugby. Allí, en Rugby, en 1947, él estaba trabajando en la mejora de las imágenes de microscopio electrónico. ¿Cuál era el problema? Pues cada vez se había obtenido mayor resolución, pero las imágenes tenían más aberraciones, debido a la aberración esférica de las lentes magnéticas. Entonces, claro, tenían más resolución, pero eran más de peor calidad. Entonces él se preguntó lo siguiente: ¿por qué no tomar una mala imagen electrónica, pero que contuviera toda la información de la misma, reconstruirla y entonces corregirla con métodos ópticos y obtener una buena imagen? La respuesta a esta pregunta que él mismo se hizo le surgió mientras esperaba jugar un partido de tenis el domingo de Pascua de 1947 y consistía en un proceso en dos etapas, como he comentado, el registro y la reconstrucción. Pensemos, y aquí voy a hacer un inciso, en 1947 no había láseres. Las lámparas, las fuentes de mayor coherencia eran las lámparas de mercurio que llegaban a milímetros o menos, tenían muy poquita coherencia, ¿vale?
Bien, pues en el proceso de registro lo que hacía es, tenía una transparencia con los nombres de Huygens, Young y Fresnel, que son los que puso, iluminó la transparencia con una onda plana, aparecía una onda difractada por la transparencia y había la interferencia de la onda incidente con esa onda objeto, dando lugar a un diagrama interferencial que recogía en una placa fotográfica. Como digo, él fue el que introdujo la palabra holograma y ahí en esa placa hay información de la amplitud y la fase de la onda objeto. En la etapa de reconstrucción iluminaba el holograma con una onda similar a la onda de referencia y mirando a través del holograma veía esa imagen bidimensional que era entonces, porque es una transparencia con esos nombres de Huygens, Young y Fresnel. Como digo, en esa época no había láseres y a pesar de ello pues realizó el primer holograma con una diapositiva circular de 1,4 milímetros de diámetro, donde estaban el Huygens, Young y Fresnel, y publicó los resultados el 15 de mayo, precisamente ayer, se cumplieron 76 años, en la revista Nature, en un artículo de una página y un trocito. ¿Vale? Aquí es donde aparecen las 4 imágenes que tenemos a la derecha, que fueron los nombres que él decidió porque consideraba fundamentales para su método, Huygens, Young y Fresnel. En ese mismo año, pero un mes después, en 1948, envió una carta a un físico que tenía mucho prestigio, que era el físico alemán Max Born, pero que era profesor de física en Edimburgo, porque también era de origen judío y tuvo que abandonar Alemania. Le envió la carta con una copia de este artículo, el corto, y de otro más, pero al que se refiere es al corto, y el propio Gabor le dice, pero el corto es algo nuevo. El propio Gabor se da cuenta que eso era algo nuevo y no tengo ninguna duda de que hasta el momento se trata de mi hallazgo más afortunado. Pensemos que Gabor tenía entonces ya 48 años. Es decir, se daba cuenta de que todo su trabajo anterior, él pensaba que esto iba a ser su hallazgo más afortunado. Bien, los que trabajamos en óptica conocemos a Max Born por su libro de Principles of Optics, aunque bueno, de principios, si uno ve el libro se da cuenta que es mucho más que principios. Los físicos también conocemos a Max Born porque recibió en 1954 el Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la mecánica cuántica, fundamentalmente por la interpretación probabilística de la función de onda, y los aquí presentes, a partir de ahora vamos a conocer a Max Born porque era el abuelo de Olivia Newton-John, la cantante y actriz australiana, que si hubiera vivido en España y tuviera 2 apellidos sería Olivia Newton-John Born. ¿Vale? Bien, pues al año siguiente ya dijo, bueno, aquí he publicado una paginita, pero esto tengo que darle una densidad y hacer toda la explicación. Al año siguiente publicó un artículo ya mucho más intenso, de 37 páginas, en la que ya describía todas las matemáticas del proceso, muchos esquemas, muchos hologramas, y en el que él mismo ya dice que se podrían hacer hologramas de objetos tridimensionales. Se podrían hacer. Ese mismo año presentó una patente sobre holografía que fue aceptada en diciembre del 49. Desde entonces, a partir de estos primeros trabajos de Gabor, hubo algunos investigadores que se interesaron por este método, como Gordon Rogers, que entre 1948 y 1956 publicó varios artículos, entonces le llamaba microscopía por difracción, y otros investigadores que también se interesaron por holografía fueron Paul Kirkpatrick, en la Universidad de Stanford, en California, y sus estudiantes de doctorado, Hussein El-Sum, que leyó la primera tesis sobre holografía en 1952, y Albert Baez. Albert Baez era el padre de las cantantes folk Joan Baez y Mime Fariña. Bueno, los jóvenes a lo mejor no, pero Joan Baez era uno de los máximos representantes de la canción protesta en los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado contra la guerra de Vietnam, por no decir la más importante. Bueno, además de esta conexión californiana, también otro investigador que se interesó por la holografía en aquellos años fue Adolf Lohmann en Alemania, entre 1954 y 1957. Bien, del 48 al 55 se publicaron unos 50 artículos del método de Gabor, pero solo se consiguieron imágenes
pequeñas y borrosas. Hasta tal punto que en 1954 Gabor estaba desesperado totalmente, y la causa es que la etapa de reconstrucción del holograma es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque el método de Gabor lo que produce es un holograma en eje, tanto la onda objeto como la de referencia tienen el mismo eje. Entonces, su calidad es baja porque en la reconstrucción nos aparece por aquí la imagen real y por aquí la imagen virtual. Luego, cuando miramos la imagen virtual, siempre nos aparece desenfocada la real y viceversa, con lo cual la imagen es borrosa. En 1955, tras investigar distintos métodos para solventar este problema de las imágenes dobles, Gabor decidió abandonar todas sus investigaciones sobre holografía. Al año siguiente, como pone aquí, al año siguiente, en el 56, Gordon Rogers, el primero que he dicho, que era quizás el más entusiasta de la holografía, le envió una carta a Albert Baez en la que le decía: por lo que a mí respecta, estoy muy feliz de dejar que la técnica de reconstrucción del frente de onda muera de muerte natural. Le veo relativamente poco futuro y estoy deseando dedicarme a otra cosa. Pues bien, sin embargo, por esas fechas, el concepto de reconstrucción del frente de onda de Gabor estaba siendo reinventado en un contexto diferente. Un investigador realizaba una serie de experimentos en el centro de investigación óptica más importante de la Unión Soviética y su nombre era Yuri Denisyuk, y inició la segunda investigación sobre holografía independiente de la otra, porque Denisyuk no conocía los trabajos de Gabor, y Denisyuk llamó fotografía de ondas, un poco como fotografiar la onda objeto. Yuri Denisyuk había empezado a trabajar en el año 54 en el Instituto Estatal de Óptica de Vavilov, en Leningrado, donde hacían proyectos para la Armada Soviética, en plena Guerra Fría. Y en sus ratos libres pues, se dedicaba a hacer la tesis, ¿vale? Y esa tesis estaba relacionada con lo que se conoce como holograma por reflexión. Él inventó el holograma por reflexión. En el holograma por reflexión lo que se hace es colocar, si aquí tenemos la placa fotográfica, aquí se coloca el objeto y se ilumina desde el otro lado. Llega un haz, atraviesa la placa, llega al objeto y hay una onda reflejada y se produce la interferencia de la onda reflejada con la onda incidente y se almacena ese patrón de ondas estacionarias. Como en el caso de Gabor, él utilizaba una lámpara de mercurio porque no había otra cosa. En la etapa de reconstrucción, la ventaja que tiene el holograma por reflexión es que se puede reconstruir con luz blanca. No es necesario reconstruir con un láser. Al reconstruir con luz blanca, justo donde estaba el objeto, aparece una imagen virtual del objeto del color de la luz con la que se había registrado. Publicó los resultados en 1962 en ruso y él lo denominó fotografía de ondas. El holograma por reflexión fue fundamental en el desarrollo futuro de la holografía, primero porque permitió la reconstrucción con luz blanca y además abrió a otras muchas nuevas aplicaciones que ahora después comentaré. Como he dicho, Gabor recibió el premio Nobel en 1971 y en la exposición que dio cuando recibió el Nobel, comentó que alrededor de 1955, eso decía Gabor, la holografía entró en una larga hibernación hasta la invención del láser en 1960. Es decir, como que estuvo allí aletargado hasta que llegó el láser y la resucitó. Sin embargo, esto no es cierto. Emmett Leith, el tercer actor de nuestra escena, comentó en más de una ocasión que es falso decir que la holografía había estado hibernando del 55 al 60, sino que se realizaba de forma clandestina en dos laboratorios clasificados. Uno de ellos era el Instituto Vavilov de Leningrado, totalmente opaco para Occidente, y el otro era el laboratorio de Willow Rome en la Universidad de Michigan, que realizaba proyectos para el ejército de los Estados Unidos, totalmente clasificado, en plena Guerra Fría. Leith había entrado en el 52 para trabajar en el proyecto Michigan sobre el radar de apertura sintética. Del 55 al 56 estuvo reelaborando toda la teoría del radar de apertura sintética utilizando la óptica física y se dio cuenta que estaba almacenando un diagrama interferencial de ondas de radar.
y desarrolló toda una teoría de la holografía en el campo de las microondas. Cuando ya tenía todo hecho, pues cayó en sus manos un artículo de Kirkpatrick y Elson en el que hablaba del método de Gabor y se dio cuenta que era lo que él había hecho. Lo que pasa es que él no podía publicar nada porque esto era un proyecto secreto de la Guerra Fría. En el año 60, un jovencísimo Yuri Upachnik, de 24 años, empezó a trabajar como ayudante de Leith y entre los dos repitieron los experimentos de Gabor. Primero con una lámpara de mercurio y luego ya con un láser. Ellos tenían la ventaja de que el láser, la primera emisión fue en el 60, pues ya en el 62 uno podía comprar láseres, ya había láseres comerciales. Y ellos tenían un láser de helio negro. Y además, para resolver el problema de las imágenes dobles, que tanto había atormentado a Gabor, lo que hicieron es idear en el esquema de registro lo que se conoce como haz de referencia inclinado. En vez de los haces, objeto y referencia, incidir en la misma dirección, cada uno de ellos incidir en direcciones distintas. De esta manera, ellos inventaron el holograma fuera de eje, que también se conoce desde entonces como holograma de Leidy-Upachnik, en el que los haces, objeto y referencia, inciden sobre la placa fotosensible, pero formando un cierto ángulo. De este modo, en la reconstrucción, las imágenes virtual y real aparecen separadas angularmente, y ya no está una solapada con la otra. Esto también fue fundamental para el desarrollo futuro de la holografía. En 1963 publicaron sus primeros resultados en una revista de la Sociedad Americana de Óptica de lo que ellos llamaron, el tercer nombre que le dieron, fotografía sin lentes. ¿Vale? Los primeros objetos, los hologramas eran de objetos bidimensionales. Esto sería la foto del holograma y no se ve ninguna imagen. Pues, por ejemplo, fotografías en blanco y negro o fondos con letras. Y a finales de ese año, en The New York Times, se hacía eco de la noticia, yo he visto la noticia, casi una página entera, con esas dos fotografías, en lo que dice, científicos consiguen hacer una cámara sin lentes, ¿no? O sea, y entonces ese es el holograma, y eso es una imagen bidimensional, no es una imagen tridimensional. Pues el viernes 3 de abril de 1964, en la última conferencia del Congreso de la Sociedad Americana de Óptica que se estaba celebrando en Washington, en la última sesión, Upachnik presentó sus resultados sobre hologramas en 3 dimensiones. En la comunicación, en la conferencia, aquí la mitad no entendieron nada y tampoco le dieron mucha importancia. Y al terminar la charla dijo, en el hall del hotel pueden ver unos de estos hologramas. Se trataba del holograma del tren. Podemos imaginarnos una fila de científicos, físicos y especialistas en óptica, todos cual adolescentes esperando a que su ídolo le firme un autógrafo, esperando para ver el holograma. Casi todos estaban que no entendían nada y preguntaban, pero ¿dónde está el tren original? ¿Dónde está el sistema de espejos que hace que se forme esa imagen? Como digo, muchos le preguntaban, ¿dónde está el tren? Y Leith les contestó, lamento tener que decirlo, el tren está de vuelta en Ann Arbor. La verdad es que el tren nunca salió de allí, el tren se quedó en Ann Arbor. Con ayuda del láser y el esquema de registro del holograma fuera de eje habían llevado la holografía al mundo de las imágenes tridimensionales. Aquí podemos ver una imagen, todos vestidos, porque esto era de la Universidad de Michigan para hacer la nota de prensa, ¿vale? Una imagen en la que podemos ver pues, a Leith con un montaje óptico y ahí está el pequeño tren de juguete que fue el primero de los que se hicieron los primeros hologramas en 3 dimensiones. Pues bien, hemos visto ahora que del 47 al 64 la holografía era un collage, una mezcla construido desde distintas perspectivas. La reconstrucción del frente de onda de Gabor, como un nuevo método de microscopía, pero que enseguida fue abandonado. La fotografía de ondas de Denis Yu, que en un principio pues, tampoco fue muy interesante para los científicos. Y la fotografía sin lentes de Leith. Hacía falta una palabra, muchos científicos se dieron cuenta que los 3 trabajos estaban relacionados y hacía falta alguna palabra para que englobara los 3. No se sabe quién fue el que acuñó el término holografía, pero lo cierto que es que a partir del 64 una nueva técnica con un gran futuro acababa de nacer.
La visión excitante en el 1964 del holograma del pequeño tren de juguete hizo que cientos de investigadores se pusieran a trabajar en holografía y se llegaron a publicar miles de artículos en un periodo de tiempo muy pequeño. Gracias a los trabajos de Leith, gracias al trenecito, ¿vale? Pues Gabo recibió en 1971 el Premio Nobel de Física por la invención y desarrollo del método holográfico. En su discurso de recepción del Nobel, agradeció a todos aquellos que con su trabajo le habían ayudado a alcanzar los grandes, digamos, el Premio Nobel, como uno de los premios más importantes, por no decir el más importante, científico. Bien, pues después de esta visión que nos ha puesto un poco en contexto qué es un holograma, qué es la holografía y cómo se ha llegado hasta aquí, pues la siguiente pregunta que tenemos que contestar es ¿qué podemos hacer con la holografía? ¿Qué se puede hacer? Bien, es evidente que la reconstrucción de una imagen en 3 dimensiones, dando una sensación perfecta de relieve, es una de las creaciones más espectaculares y más conocidas de la holografía. Pero hay otras muchas aplicaciones en campos muy distintos, de las que solamente voy a citar muy brevemente algunas de ellas. Por ejemplo, se pueden hacer mediante holografía elementos ópticos holográficos, como una red de difracción, como esta que tengo aquí, donde eso está formado por la interferencia de 2 ondas en una película fotográfica, una red de difracción, y se ven los órdenes. Se pueden hacer lentes, espejos, divisores de haz, o combinarlos en sistemas más complejos como interconectores para fibras ópticas. También se pueden hacer como elementos ópticos holográficos concentradores solares. Los primeros que se desarrollaron pues eran, por ejemplo, lentes que focalizaban en las células solares. Ahora ya son sistemas más complejos, este es un trabajo del 21, donde ya las células van metidas dentro de la misma placa donde están los hologramas. Ya son geometrías más complicadas. Se pueden hacer visores holográficos para realidad aumentada, que nos permiten ver el exterior con, esto es lo que yo veía cuando estaba ahí sentado, veía el exterior e información proyectada en la pantalla. Esto es un holograma por reflexión. Se han llegado a estudiar para coches, de poner holograma en el visor, y esto es lo que uno vería cuando va en el coche, lo que ve en el parabrisas, con lo cual no tiene que bajar la cabeza ni para ver la velocidad, ni para ver, se le puede proyectar información en el parabrisas. También en los aviones de combate, esto se lleva poniendo desde los años 80, un holograma, porque claro, el piloto, el bajar la cabeza puede ser letal, entonces pues ahí ve información relevante, aparte de ver el mundo exterior. Estos visores también se pueden colocar en el propio casco del piloto. Este dibujo es de una tesis de Magariños de los años 80 que trabajaba en este tema. En 2014, la empresa británica True Life Optics hizo un prototipo de gafas de realidad aumentada con 2 elementos ópticos holográficos en emulsión fotográfica. Ahí es lo que veríamos, información proyectada y el mundo exterior. En 2014, pues, Konica también diseñó su sistema de gafas, Holo-Optics, y hace unos días apareció en Photonis Spectra otro tipo de gafas de realidad aumentada de la Universidad de Princeton con Meta. Un poco para hacernos un poco de propaganda nosotros. Desde enero de este año, nuestro grupo de investigación participa en un proyecto europeo popular para el desarrollo de gafas para realidad aumentada, en el que estamos trabajando en las lentes holográficas. El proyecto está liderado por Essilor, Lusóptica, y participan 10 grupos o 12 de 6 países europeos. También se han hecho, utilizando elementos ópticos holográficos, escáneres holográficos para la lectura de los códigos de barras, o otra cosa que he visto, Covestro, que antiguamente pertenecía a Bayer, está diseñando gafas para pilotos de líneas comerciales, porque igual que están los bromistas que en el campo de fútbol dan con el láser al de enfrente, pues parece ser que hay bromistas que también le dan al piloto cuando está despegando. Entonces, en las gafas tiene un elemento óptico holográfico que es un filtro y pues preparado para que las radiaciones típicas de los punteros láser las refleje totalmente, mediante holografía. Una aplicación industrial y además que ya
a mediados de los años 60 del siglo pasado, ya había empresas que hacían, es la interferometría holográfica, que permite hacer ensayos no destructivos. Esto es un anuncio del 69, en que una empresa que te evaluaba pues, los fallos de los neumáticos por interferencia holográfica. Podemos ver, por ejemplo, los modos de vibración de una guitarra o las corrientes de convección en una bombilla. También podemos hacer hologramas mediante ordenador. Ese diagrama interferencial que hemos dicho al principio se puede generar ópticamente o mediante un ordenador. Entonces el diagrama interferencial se genera mediante un ordenador, por ejemplo, con un modulador espacial de luz, y luego ya se reconstruye con luz. Esto es un ejemplo de un holograma generado por ordenador y esa es la imagen reconstruida, con luz, que se ve ahí abajo de la Universidad de Cambridge. También en un holograma, otra ventaja que tenemos, no sé si este se va a ver, es que en la misma placa podemos multiplexar, podemos meter distintos hologramas y verlos en función del ángulo con el que miremos. Eso es lo que se conoce como multiplexado, que también se ha utilizado con aplicaciones científicas. Hay distintas geometrías y una de las aplicaciones es para hacer memorias holográficas, en la que la información se va almacenando utilizando distintos métodos de multiplexado. Otra aplicación reciente de la holografía es difusores holográficos para el tratamiento de la ambliopía, para el ojo vago. El tratamiento de la ambliopía, pues lo que siempre se hace es tapar completamente el ojo bueno, al 100%, con lo cual no llega nada de luz. Entonces se ve que ha habido estudios pues, en los cuales es mejor no tapar del todo el ojo bueno, sino dejar que llegue algo de luz, pero que no trabaje. Y por tanto se coloca un difusor holográfico y entonces pues con el ojo bueno le llega luz, pero no es capaz de focalizar en nada, con lo cual no le queda más remedio que al ojo malo trabajar. Esto es un trabajo que están realizando en la Universidad en Dublín y esto está publicado en el año 22. Una aplicación que desde hace 10 años está teniendo mucha atención es la utilización de sensores holográficos, basados precisamente en hologramas por reflexión, los de Denis-Yuc. En el holograma por reflexión, en función si hay variaciones de espesor, al iluminar con luz blanca, la luz difractada tiene distintos colores. Por tanto, echando pues, glucosa o lo que sea, urea, pues va variando los espesores, y esto, por ejemplo, es una lectura de pH, y estos sensores se han desarrollado sensores para medidas de glucosa, de pH, de gases, de presión, solventes, etc. Dos aplicaciones recientes de la holografía son, por una parte, la metaholografía, utilizando metamateriales, que permite hacer hologramas del tamaño de 0,1 milímetro y espesores del orden de la longitud de onda, y llegar al multiplexado. Claro, con esos tamaños eso se puede integrar en sitios muy pequeñitos. Y otra aplicación reciente es la holografía cuántica, que está basada en el entrelazamiento cuántico de fotones. Esto es un artículo publicado en 2021 en Nature Physics, y con este tipo de holografía se consiguen hologramas de gran calidad, de muy bajo ruido, con posibles aplicaciones en imagen médica, por ejemplo. Desde el punto de vista comercial, la holografía o los hologramas de seguridad es, digamos, lo más importante, debido a la dificultad de poder ya no solo hacer, sino de duplicar un holograma. Pues podemos encontrar hologramas pues, en las tarjetas de crédito, en el documento nacional de identidad, en billetes de banco e incluso en productos comerciales. También se pueden hacer hologramas de retratos holográficos utilizando láseres pulsantes, como el que hizo en 1971 cuando el premio Nobel le hicieron a Gabor, o el que le hicieron al presidente Reagan en 1991, Bjerhagen, ¿vale? Podemos hacer hologramas en color utilizando 3 láseres. Los vídeos que se ven ahí son de los hologramas, no de los objetos. Es el marco donde está el holograma. Y es difícil distinguir si uno no ve el borde del marco. Yo he visto, Bjerhagen estuvo en Alicante dando una conferencia y vino con su maleta con todos estos hologramas, y es algo impresionante. Se han llegado a hacer hologramas de piezas de museo, como uno que hicieron en Francia en el 76 de 1 metro por 2 metros de alto de la Venus de Milo, el de la momia del hombre de Lindau, o el del cráneo del niño de Town, que además luego mediante embossing lo colocaron en la portada de la revista National Geographic y vendieron 11 millones de copias, ¿vale? En la antigua Unión Soviética también hubo una campaña de hacer
tanto en Kiev como en Leningrado entonces, de hacer hologramas de todas las piezas de museo. Y tienen muchísimos hologramas en color de todas las piezas de muchas piezas de museo. En la Universidad de Alicante, en el año 84, José Antonio Quintana pues hizo algunos hologramas del Tesoro de Villena, que es un tesoro de oro que encontraron en Villena. Bueno, José Antonio Quintana nos cuenta, esto hoy en día sería impensable, que fue a Villena, le dieron las piezas del tesoro, las rodeó con una manta y las echó al maletero. Eso hoy en día te harían 10 seguros, 4 coches blindados, etc. ¿Vale? Esos están en el Museo de la Universidad de Alicante. También se han llegado a hacer hologramas dentro de cuevas prehistóricas. Entre 2004 y 2005 el CSIC hizo una serie de hologramas, esta es la cabeza, de este tamaño, así de grande, en la cueva de Tito Bustillo, a 700 metros de la entrada. Metieron por una entrada de la cueva que era súper difícil todo el material dentro e hicieron los hologramas. En 1966, y ya un poco hablando de arte con la luz, Emmet Leith y Upagnis hicieron un holograma con el fotógrafo Fritz Goro, que es este holograma que ha salido, que es muy conocido, para la revista Life. Y en el año 68 apareció un artículo en la revista Leonardo, que es una revista que todavía existe, en el cual se decía que la holografía podía ser una nueva técnica que podían utilizar los artistas. Uno de los artistas que hicieron hologramas fue Margaret Bennion en Reino Unido, ahí hay algunos, y hay otro, por ejemplo, actualmente en Reino Unido, que es Iñaki Begiristain, que, bueno, esta es su página web, donde tiene muchos de los hologramas artísticos que él hace y vende, claro. ¿Vale? Dalí también se hizo una incursión en el mundo de la holografía y entre 1971 y 1976 realizó 7 hologramas, cuyos títulos están a la derecha, con el artista sudafricano Selwyn Lisak. Luego Selwyn con su mujer publicaron un libro hablando de Dalí en el espacio holográfico. Llegó a hacer 2 exposiciones, en el 72 y en el 73, en la Galería Knoedler de Nueva York, donde incluían sus hologramas, y a una de ellas asistió el propio Gabor. Este es un estereograma de Brian Alice Cooper. Alice Cooper es un cantante de rock muy famoso de aquella época. Bien, pues ya simplemente para terminar, decir que podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que la holografía, y a pesar de sus erráticos comienzos, ha demostrado tener un gran pasado, un magnífico presente, pero lo cierto es que su futuro sigue siendo prometedor. Y, para terminar, simplemente decir que, lo crean o no, yo al final he encontrado el tren. Muchas gracias por su atención.